Ya Ya empezó. mero. Buen día, somos el grupo 2 y vamos a hablar del tema de libertad de expresión y censura. Libertad de expresión es este derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Características. Se puede ejercer oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías. No puede estar sujeta a censura previa, sino a responsabilidades posteriores. Es un derecho de todas personas, es un pilar fundamental del proceso democrático, es esencial para vivir en una sociedad justa e igualitaria. Solo se puede ejercer la libertad de expresión de manera oral. Esto es falso. Le enviamos, nos marca correcto. Censura. Es la modificación, supresión o prohibición de expresiones o escritos que se consideren subversivos para el bien común. Se dan todas las manifestaciones de autoridad hasta cierto punto, pero en la época moderna ha cobrado especial importancia en su relación con el gobierno y el Estado de Derecho. Tipos de censura de acuerdo al modo en que se ejerce la censura. Censura directa. Ocurre cuando el material que se requiere censurar es prohibido o modificado por las autoridades. Censura indirecta. Impide colateralmente que el material pueda difundirse. Tipos de censura de acuerdo al grado de intervención en el material censurado. Censura total. Ocurre cuando el material censurado es prohibido totalmente, restringiendo de todo su divulgación o exhibición al público. Censura parcial. Ocurre cuando el material censurado es intervenido por las autoridades para ocultar o modificar un segmento, sin prohibir la exhibición pública o la divulgación del resto de la obra. Tipo de censura de acuerdo a la razón que motiva la censura. Censura moral. Cuando el material exhibe elementos que son considerados contrarios a la moral pública según el criterio del censor. Censura política. Cuando las acciones que ejercen el gobierno consideran inconveniente que se conozca cierta información. Tipos de censura de acuerdo a la razón que motiva la censura. Censura religiosa. Cuando el material exhibe elementos que contradicen el dogma oficial o son considerados blasfemos o irrespetuosos con la fe imperante. Censura militar. Ocurre cuando los motivos para censurar el material tienen que ver con la protección de secretos del Estado o de información considerada crítica en términos estratégicos o de defensa nacional. Tipos de censura. De acuerdo a la razón que motiva la censura. Censura corporativa. Ocurre cuando los motivos para censurar el material tienen que ver con la defensa de secretos corporativos o industriales. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice: la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o de los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de exposición. El Pues sí. Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Abril. Y en esta diapositiva nos puso la pregunta que dice, ¿en qué artículo se habla de la libertad de expresión? Artículo 6. Y vamos a ver un video.
Y aquí tenemos una infografía que nos habla de la libertad de expresión. Es nuestro derecho a pensar y compartir nuestras ideas, reflexiones y opiniones en plena libertad. ¿Quién quiere leer el primero? La Suprema Corte protege este derecho y valida normas locales del Estado de Guanajuato que establece sanciones económicas o penales de prisión a quien esté violando o evite el ejercicio de la actividad periodística. El Pleno resolvió que la norma otorga amplia protección a la actividad periodística frente a los ataques violentos. Además, consideró que otras acciones en contra de este derecho sean sancionadas también por los medios que determina la legislación penal. También la Suprema Corte invalidó un artículo del Código Penal del Estado de San Luis Potosí que violaba el derecho a la libertad de expresión por considerar ciertas expresiones como agresivas contra servidores públicos. El Pleno aclaró que los funcionarios deben ser más tolerantes a la crítica, ya que por sus actividades públicas están expuestos a un control riesgosos de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proporciones público algunos. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, dicho en el artículo 6 constitucional. Y esto fue donde basó nuestra información y sería todo. ¿Ya la cortaste? No.